El miedo es una emoción que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Nos paraliza, nos envuelve y muchas veces nos hace sentir pequeños frente a los desafíos que enfrentamos. Es una experiencia universal que nos paraliza y nos hace sentir pequeños frente a los desafíos. Pero lo cierto es que el miedo, aunque natural, no tiene que controlar nuestra vida. Hace más de 2000 años, un maestro compartió secretos poderosos para vencer ese miedo. Jesús, durante su tiempo en la tierra, no solo experimentó el miedo, sino que nos mostró cómo superarlo. En el jardín de Getsemaní, enfrentó el peso del sufrimiento con serenidad, oración y una fe inquebrantable en el plan de Dios. En este viaje a través de las palabras de Jesús, descubriremos cómo la fe se opone directamente al miedo. Cuando nuestra fe es fuerte, el miedo pierde su fuerza. La Biblia nos recuerda constantemente que Dios está presente, incluso en nuestras mayores tormentas. Como dice Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. La palabra de Dios es nuestra guía, ofreciendo promesas y lecciones que iluminan nuestros pasos en la oscuridad. Segunda de Timoteo 1:7 nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora te invito a dar el primer paso en este viaje para vencer el miedo. Escribe en la sección de comentarios: con la fuerza de Dios, elijo enfrentar mis miedos. Esta afirmación no solo reafirma tu compromiso de confiar en Dios, sino que también te prepara para recibir la valentía y la paz que Él ofrece. Porque al final, la victoria sobre el miedo ya está garantizada en Cristo. Querido oyente, te invito a permanecer con nosotros hasta el final de este video. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Comencemos. Número 1. Mateo 6, versículo 34. Por tanto, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Bástale a cada día su propio mal. Déjame decirte algo, el miedo y la ansiedad son una constante en nuestras vidas. Nos levantamos por la mañana y a veces, incluso antes de abrir los ojos, ya estamos pensando en lo que podría salir mal, en las decisiones difíciles que nos esperan o en esos problemas que parecen no tener solución. ¿Te has sentido así alguna vez? Claro que sí, porque todos lo hemos hecho. Jesús lo sabía también y por eso nos deja una enseñanza tan poderosa en Mateo 6:34, donde nos dice que no nos afanemos por el día de mañana, que cada día trae su propio afán. Es como si nos dijera: oye, relájate, el futuro no está en tus manos, está en las mías. La confianza en Dios es ese pilar que Jesús nos invita a construir en nuestras vidas. Fíjate que Jesús nunca dijo que la vida sería fácil, nunca prometió que no tendríamos problemas o incertidumbre. De hecho, reconoció que la vida está llena de desafíos, pero nos mostró un camino diferente para enfrentarlos. Confiar en que Dios tiene el control. Y aquí está la clave. El miedo surge cuando sentimos que hemos perdido el control o cuando no sabemos qué va a pasar. Pero la confianza en Dios nos libera de esa necesidad de controlarlo todo. ¿Por qué? Porque cuando confías en que Dios tiene un plan, sabes que pase lo que pase, Él está a tu lado, guiándote. Y esto nos lleva a otro punto que me parece fascinante. Jesús nos invita a vivir en el presente. ¿Cuántas veces te has preocupado por algo que ni siquiera ha sucedido? Nos proyectamos al futuro, imaginando escenarios negativos, creando problemas que tal vez nunca ocurran. Y en ese proceso perdemos la paz del momento presente. Pero Jesús nos dice literalmente: no te preocupes por mañana. En otras palabras, suéltalo, deja de cargar con ese peso que no te corresponde. Enfrenta los desafíos de hoy, confía en que Dios se encargará del mañana. Porque la verdad es que muchas veces preocuparnos por el futuro es fútil. Es energía desperdiciada en algo que ni siquiera podemos controlar.
¿No sería mejor concentrarnos en lo que tenemos frente a nosotros ahora y hacerlo con la confianza de que Dios tiene el resto bajo control? Confiar en el plan divino no siempre es fácil, lo sé. A veces queremos ver los resultados ahora, queremos entender el porqué de todo lo que sucede. Pero ahí es donde entra la fe. La fe es ese acto de confianza que va más allá de la lógica humana. Es decir, Dios, no lo entiendo todo, pero confío en ti. No se trata de ignorar los problemas o de ser pasivos, sino de reconocer que hay cosas que simplemente no podemos controlar y que debemos entregarlas a Dios. Esa es la verdadera sabiduría, reconocer que Dios, en su omnisciencia, ya conoce el futuro y tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Y cuando entregamos nuestras ansiedades a Él, cuando confiamos en su carácter y en su amor incondicional, encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Imagínate vivir sin ese peso constante del miedo y la ansiedad. Imagínate levantarte cada mañana con la seguridad de que, sin importar lo que venga, Dios está contigo. Esa es la paz que nos promete Jesús, una paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Y cuando confías en Dios, cuando realmente depositas tu fe en Él, te liberas del peso del miedo. Ya no estás constantemente esperando lo peor, sino confiando en que Dios ya tiene todo bajo control. Esto no significa que no enfrentaremos desafíos, pero hay una diferencia inmensa entre enfrentar esos desafíos con miedo y enfrentarlos con confianza en Dios. El miedo nos paraliza, nos detiene, pero la confianza en Dios nos empodera, nos permite seguir adelante sabiendo que no estamos solos, porque al final del día, nuestra seguridad no proviene de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios, quien es fiel, quien nunca cambia y quien siempre cuida de nosotros. Así que hoy te animo a soltar esas preocupaciones, a dejar ese miedo que tanto te agobia y a confiar en el plan perfecto de Dios, porque, créeme, cuando lo haces, encuentras una libertad que transforma tu vida. Vivir confiando en Dios es vivir en paz, es vivir con esperanza, sabiendo que Él es fiel para cumplir todo lo que ha prometido. Número 2. Juan 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz de Cristo, ¿alguna vez te has detenido a pensar en lo que significa realmente? Jesús no nos está ofreciendo una paz cualquiera, una que dependa de lo que sucede a nuestro alrededor, del caos o de la calma en nuestras vidas. No, su paz es diferente. En Juan 14, 27, Él nos dice claramente: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Es como si nos dijera: te estoy regalando algo que va más allá de lo que conoces, algo que no se puede comparar con nada que el mundo pueda ofrecer. La paz de Cristo es más que una sensación momentánea de tranquilidad. Es una presencia constante, una calma interior que no se tambalea ante las tormentas de la vida. El mundo, por otro lado, nos ofrece una paz que está siempre condicionada. Si todo va bien, si nuestras finanzas están estables, si nuestras relaciones son armoniosas, si no hay grandes problemas, entonces sí, experimentamos algo de paz. Pero fíjate en lo frágil que es. Basta con que algo salga mal, con que una sola cosa se salga de nuestro control, y esa paz se desmorona. La paz del mundo es como un castillo de arena, bonita mientras dura, pero vulnerable a cualquier cambio en el viento, y esa es la diferencia clave entre lo que el mundo nos da y lo que Cristo nos ofrece. La paz de Jesús no depende de las circunstancias externas, no se agota cuando las cosas se complican. Jesús nos ofreció esta paz en un momento clave, justo antes de enfrentarse a su arresto y crucifixión. Sabía que sus discípulos estaban por entrar en un tiempo de caos y miedo, y aún así les habló de la paz. No era una paz que significaba la ausencia de problemas, sino una que les permitiría mantenerse firmes en medio de la tormenta. Lo mismo aplica para nosotros hoy.
Jesús nos deja su paz para que, sin importar lo que enfrentemos, tengamos un refugio seguro en Él. Esa paz está arraigada en la confianza en Dios, en su soberanía y en su amor incondicional. Cuando piensas en la paz de Cristo, no es solo un sentimiento pasajero, es un estado interior que nace de la reconciliación con Dios. Gracias al sacrificio de Jesús, ya no cargamos con el peso del pecado o la culpa. Hemos sido liberados, y esa libertad trae consigo una paz que nada en este mundo puede arrebatar. Saber que somos amados y aceptados por Dios sin condiciones nos da una seguridad profunda que el mundo no puede comprender. Es un descanso en el alma, una certeza de que pase lo que pase, estamos seguros en sus manos. Pero aquí está la clave. Vivir en esa paz es una decisión diaria. Es algo que debemos escoger constantemente, porque las circunstancias intentarán robárnosla a cada paso. Sin embargo, cuando elegimos confiar en la promesa de Jesús, cuando decidimos que vamos a descansar en la certeza de que Dios está en control, algo cambia dentro de nosotros. La paz de Cristo es un don que siempre está disponible, pero debemos abrir nuestras manos y recibirlo, dejar de aferrarnos al miedo y a la ansiedad que tan fácilmente nos dominan. Y lo mejor de todo es que esta paz no solo transforma nuestro interior, sino que también afecta cómo nos relacionamos con los demás. Jesús nos llama a ser agentes de paz en un mundo que está desesperado por ella. Cuando experimentamos la paz de Cristo, no podemos evitar reflejarla hacia quienes nos rodean. Es un testimonio viviente del amor y la gracia que hemos recibido y nos convierte en luces de esperanza en medio de la oscuridad. Vivir con la paz de Cristo nos empodera para ser portadores de esa misma paz, para ser instrumentos de reconciliación y consuelo en un mundo lleno de conflictos y divisiones. Al final del día, Jesús nos recuerda algo simple pero profundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No es una sugerencia, es una instrucción, porque Él sabe que, cuando vivimos en su paz, no hay lugar para el miedo. La paz de Cristo es nuestra ancla en medio de cualquier tormenta, nuestro refugio en tiempos de incertidumbre. Y es una paz que, una vez que la experimentas, te transforma para siempre. Número 3. Lucas 22, versículo 44. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Getsemaní, un lugar de olivos, quieto, pero cargado de una tensión casi insoportable. La noche antes de ser arrestado, Jesús se retira a este jardín sabiendo lo que se avecina. Está solo. Aunque sus discípulos están cerca, ellos no comprenden la magnitud de lo que está a punto de suceder. Jesús, por otro lado, siente todo el peso de lo que le espera, el sufrimiento, el rechazo, la cruz, y en medio de esa angustia, ¿qué hace? Se retira a orar. Piensa en esto, en el momento más oscuro de su vida. Su reacción no es huir, no es esconderse, sino acercarse al Padre. ¿Cuántas veces hemos estado en una situación donde el miedo y la incertidumbre parecen abrumarnos? Jesús nos muestra que, en esos momentos, la oración es el refugio más poderoso. La oración de Jesús en Getsemaní no es una oración cualquiera. Lucas nos da una descripción impactante. Su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Te imaginas la intensidad de esa oración? Esto no es una simple plegaria rutinaria, es una conversación cruda y sincera con Dios, donde Jesús abre su corazón de par en par. En su humanidad, Jesús expresa su deseo de evitar el sufrimiento que se avecina. Y esto es importante. En nuestra oración, también podemos ser honestos, vulnerables, sinceros con Dios. No necesitamos máscaras. Podemos traer nuestras angustias, nuestras dudas, todo aquello que nos pesa y ponerlo ante Él. Pero aquí es donde el corazón de la oración de Jesús nos enseña una lección profunda. A pesar de su deseo de evitar el sufrimiento, Jesús termina su oración con estas palabras: «No se haga mi voluntad sino la tuya». ¿Te das cuenta del poder en esas palabras?
Jesús no está negando su dolor ni sus emociones, pero decide someter su voluntad a la del Padre. Esto no es una resignación pasiva, sino una rendición activa. Es la fe de confiar en que, aunque el camino sea difícil, el plan de Dios es bueno y perfecto, y eso es algo que también podemos aprender. Hay momentos en nuestras vidas en los que enfrentamos situaciones que no podemos controlar, pero en la oración encontramos la fuerza para decir: Dios, confío en que tu plan es mejor que el mío. A través de esta oración, Jesús no solo encuentra consuelo, encuentra fortaleza. Es interesante notar que después de orar, Jesús se levanta y está listo para enfrentar lo que viene. Su circunstancia no ha cambiado. La cruz sigue esperándolo, pero Jesús ha sido transformado interiormente, y es aquí donde comprendemos otro aspecto profundo de la oración. A veces no cambia lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero siempre nos cambia a nosotros. Nos da la fuerza, la paz y la determinación para enfrentar lo que viene, sabiendo que no estamos solos. Una de las cosas que más resuena en esta historia es la persistencia de Jesús en la oración. Mientras Él ora intensamente, los discípulos están dormidos. ¿Cuántas veces nos encontramos dormidos, espiritualmente hablando, cuando deberíamos estar orando? La oración no es algo que hacemos una sola vez y ya está. Es un proceso continuo, una conversación constante con Dios. Especialmente en los tiempos de crisis, necesitamos esa persistencia, ese enfoque en buscar a Dios repetidamente, porque es ahí donde encontramos la paz que necesitamos. Y quizás lo más consolador de todo esto es que Jesús, en su momento de mayor vulnerabilidad, se acerca a Dios en oración. No se apoya en su propia fuerza, sino que muestra una completa dependencia del Padre. Y eso es un modelo para nosotros. No importa cuán fuerte o débil nos sintamos, siempre podemos acercarnos a Dios en oración. Siempre podemos depender de Él, sabiendo que, en nuestra debilidad, su poder se perfecciona. Jesús entiende lo que es la angustia, entiende lo que es el sufrimiento, y por eso podemos acercarnos a Él con nuestras propias cargas, sabiendo que Él nos comprende profundamente. La oración es nuestro refugio, no solo un acto religioso, sino un lugar donde encontramos consuelo, fortaleza y, lo más importante, la presencia de Dios en medio de nuestros problemas. Número 4. Primera de Juan 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el miedo tiene tanto poder sobre nosotros? El miedo al futuro, el miedo a perder lo que amamos, el miedo al rechazo, al fracaso, a lo desconocido. Es algo tan común, tan presente en nuestras vidas, que a veces lo damos por sentado, como si fuera una parte inevitable de la existencia humana. Y sí, el miedo es una respuesta natural cuando nos enfrentamos a una amenaza o a la incertidumbre. Pero, ¿qué sucede cuando ese miedo nos paraliza, cuando nos impide vivir plenamente? Porque fíjate, el miedo tiene esa capacidad, roba nuestra paz, nos hace dudar de nuestras decisiones y en los peores casos nos mantiene atrapados en una vida de cautela constante, sin libertad para arriesgarnos y confiar. Pero aquí está lo interesante, la Biblia nos dice algo radicalmente diferente. En 1 Juan 4:18 leemos que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Eso significa que el antídoto del miedo no es simplemente tener más control, más seguridad o más certezas. El antídoto del miedo es el amor, pero no cualquier tipo de amor. Estamos hablando de un amor perfecto, un amor que no está basado en lo que hacemos o en quiénes somos, sino en quién es Dios y en lo que Él ya ha hecho por nosotros. Y es que este amor perfecto, este amor divino, se manifiesta de manera más clara en la vida y el sacrificio de Jesús. Él es el ejemplo máximo de lo que significa amar sin condiciones, sin reservas.
Su amor no busca lo que puede obtener, no teme al rechazo, no se protege a sí mismo, y es ese tipo de amor el que cambia todo. Porque cuando sabemos que somos amados de esa manera, que nada ni nadie puede separarnos de ese amor, el miedo comienza a perder su poder. Ya no estamos solos, ya no estamos indefensos, porque nuestra seguridad está en Dios, no en las circunstancias. Piensa en esto. El miedo a menudo surge de la sensación de que estamos solos o desprotegidos, de que las cosas pueden salir mal y no podremos manejarlo. Pero el amor perfecto de Dios transforma esa percepción. En su amor encontramos refugio, encontramos identidad, encontramos un lugar seguro. No porque las situaciones externas cambien, sino porque nuestra posición en Dios nos da una confianza que va más allá de las circunstancias. Sabemos que pase lo que pase, Dios está con nosotros, que su amor es fiel y constante. Este amor perfecto también cambia la forma en que nos relacionamos con los demás. Ya no tenemos que temer al rechazo, porque nuestro valor no está determinado por lo que los demás piensen de nosotros. Podemos amar libremente, ser vulnerables, ser auténticos, porque sabemos que nuestro valor ya está asegurado en Dios, y cuando amamos así, sin miedo, extendemos ese mismo amor que hemos recibido a los demás, reflejando la gracia y el favor de Dios en cada interacción. Mira el ejemplo de Jesús. Él amó sin reservas. Se acercó a los marginados, tocó a los leprosos, perdonó a los pecadores. No temía lo que la gente pudiera decir, no temía romper las normas sociales, porque su amor era más grande que cualquier temor. Y nosotros somos llamados a hacer lo mismo, a amar sin miedo, a seguir el ejemplo de Jesús y mostrar ese amor perfecto que hemos recibido. Al final, vencer el miedo no se trata de tener todas las respuestas o de que las cosas salgan siempre como esperamos. Se trata de confiar en el amor de Dios, en su plan, incluso cuando no entendemos todo. Esa es la verdadera libertad, poder caminar en la vida sabiendo que el amor de Dios nos sostiene, que su perfecto amor echa fuera todo temor. Y mientras más crecemos en ese amor, más libres nos volvemos para enfrentar los desafíos de la vida sin ser dominados por el miedo. Así que hoy, te animo a confiar en ese amor, a recordar que en Dios el miedo no tiene la última palabra, que el amor perfecto que Él nos ofrece es la fuerza más poderosa que puede transformar nuestra vida y nuestras relaciones, porque al final es el amor lo que vence al miedo, siempre. Número 5, Mateo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Imagina estar en un momento tan difícil, tan cargado de angustia, que lo único que quieres es que todo termine. Eso fue lo que Jesús vivió en el huerto de Getsemaní, justo antes de su arresto, un momento de tensión extrema, donde sabía lo que estaba por venir, traición, sufrimiento y muerte, y en medio de esa agonía, ¿qué hace Jesús? Les da un consejo crucial a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. No les dijo que huyeran ni que tomaran control de la situación, les dijo que vigilaran y oraran, que estuvieran atentos y conectados con Dios. Y esa es una lección que también aplica a nosotros hoy. Cuando Jesús les dice a sus discípulos que vigilen, no se refiere solo a mirar con los ojos. No es solo estar despiertos físicamente, sino estar alerta espiritualmente. Es prestar atención a lo que sucede a tu alrededor y a lo que sucede dentro de ti. Las tentaciones no siempre vienen en forma de grandes pruebas. A veces son pequeñas distracciones, desvíos sutiles que nos alejan de nuestra conexión con Dios. Estar vigilantes significa ser conscientes de esas fuerzas que intentan sacarnos del camino, que quieren apagar nuestro espíritu. Es tener una actitud constante de atención, de preparación para las pruebas que vendrán, porque inevitablemente vendrán. Pero vigilar no es suficiente.
No se trata solo de estar en guardia, de vivir en un estado de alerta constante, porque eso puede llevarnos a la ansiedad, al miedo de querer controlarlo todo. Es ahí donde entra la oración, porque la vigilancia espiritual sin oración nos deja dependientes de nuestras propias fuerzas. ¿Y sabes algo? Nuestras fuerzas no son suficientes. Necesitamos esa conexión constante con Dios, esa fuente de fortaleza y sabiduría que solo la oración puede darnos. Orar es mucho más que pedir cosas. Es alinear nuestro corazón con el de Dios. Es recibir su paz, su dirección y su poder para enfrentar cualquier circunstancia. Fíjate que Jesús combina las dos cosas, velad y orad. No dice que hagas una sin la otra. Si vigilamos sin orar, corremos el riesgo de ser controladores, de estar siempre en estado de alerta sin descanso. Y si oramos sin vigilar, podemos caer en la complacencia, pensando que con solo decir unas palabras todo estará bien. Pero Jesús nos llama a hacer ambas, a estar atentos, pero también a confiar en Dios a través de la oración. ¿Por qué es tan importante esto? Porque Jesús sabía lo que venía. Sabía que sus discípulos serían tentados, que se enfrentarían a sus propios miedos, dudas y debilidades. Y también sabía que nosotros enfrentamos tentaciones diariamente. Las tentaciones no siempre son evidentes, a veces se presentan en nuestras vulnerabilidades, en esos momentos en que estamos débiles física, emocional o espiritualmente. Por eso, vigilar y orar es un escudo, es una defensa contra esas tentaciones que intentan desviarnos. Ahora, piensa en cómo esto también afecta la forma en que manejamos el miedo. Muchas veces el miedo viene de lo que no conocemos, de lo que no podemos controlar. Pero cuando estamos vigilantes y oramos, ese miedo comienza a disiparse, porque ya no estamos enfrentando nuestras preocupaciones solos, estamos entregándolas activamente a Dios. Y esa entrega, esa confianza en el poder y la presencia divina, nos da una claridad y un propósito que el miedo no puede robarnos. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto. En Getsemaní, mientras sus discípulos dormían, Él oraba. Sabía lo que estaba por venir y aún así no huyó, no se resistió. Usó la oración para obtener la fortaleza que necesitaba, para estar preparado. Y si Él, siendo quien es, encontró poder en la oración, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? Jesús no necesitaba la oración para cambiar su situación, pero la usó para estar en paz con la voluntad del Padre, para obtener la fuerza que necesitaba para cumplir su propósito. Así que hoy, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Es simple, necesitamos practicar la vigilancia y la oración constantemente. No solo cuando las cosas se ponen difíciles, sino todos los días, porque la vida espiritual no es un acto único, es un proceso continuo. Cada día trae sus tentaciones, sus pruebas, y necesitamos estar preparados. A través de la vigilancia y la oración, fortalecemos nuestra relación con Dios, enfrentamos nuestras tentaciones con confianza y encontramos paz en medio de nuestros miedos. Así que no lo olvides, velad y orad. Es la combinación que nos sostiene, que nos mantiene firmes cuando el mundo parece tambalearse. Número 6. Mateo 10, versículo 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Fíjate que Jesús no nos está llamando a ser valientes de una manera superficial. No está diciendo que ignoremos el miedo o que nos convirtamos en personas sin emociones. Lo que Jesús está pidiendo es una valentía profunda, una que surge de la confianza en Dios y no de nuestra propia fuerza. Cuando dice en Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, está elevando nuestra perspectiva. Nos está diciendo que hay algo mucho más importante que lo que tememos aquí en la tierra, que lo que sucede con nuestro cuerpo no es lo más grave. Es como si Jesús nos recordara que nuestro enfoque tiene que estar en lo eterno, no solo en lo temporal. Y eso cambia todo, porque claro, en el día a día enfrentamos situaciones que nos asustan.
el miedo al rechazo, el miedo al fracaso, el miedo a perder lo que tenemos. Son miedos reales, pero Jesús nos invita a una perspectiva completamente diferente. Nos dice que no debemos temer a los que pueden hacernos daño físicamente, sino que debemos tener un respeto reverencial hacia Dios, quien tiene el poder sobre nuestra alma. Este no es un temor que paraliza, sino un temor que nos da dirección. Nos recuerda que nuestra vida, nuestra verdadera vida, no está limitada a lo que sucede en este mundo, sino que tiene una dimensión eterna, y aquí es donde entra la confianza en Dios. La valentía que Jesús nos pide no se basa en tener todas las respuestas o en saber exactamente cómo van a salir las cosas. Se basa en confiar en que Dios está en control. Esa es la fuente de nuestra valentía, porque sí, el miedo va a venir, pero la confianza en Dios nos permite caminar a pesar de él. No se trata de negar el miedo, sino de superarlo. La fe no elimina el miedo, pero lo pone en perspectiva. Nos ayuda a ver que, aunque lo que enfrentamos parezca grande, Dios es más grande. Ahora, ¿qué significa realmente ser valiente según Jesús? No es solo enfrentar peligros físicos. Se trata de tener esa perspectiva eterna que nos permite ver más allá de las amenazas temporales. Es poder decir, pase lo que pase, sé que mi vida está segura en Dios. Este tipo de valor no está basado en nuestras circunstancias, sino en nuestra relación con Él. Y es esa relación la que nos da la fortaleza para enfrentar cualquier desafío, ya sea grande o pequeño. Jesús sabía que sus discípulos enfrentarían persecuciones, que serían rechazados y atacados por su fe. Pero también sabía que su misión era más grande que cualquier miedo que pudieran tener. Y lo mismo es cierto para nosotros hoy. A veces, seguir a Cristo significa ir en contra de la corriente, significa enfrentar críticas o hacer sacrificios personales. Pero cuando tenemos esa misión clara, cuando sabemos que estamos viviendo para algo mucho más grande que nuestras propias comodidades, encontramos la valentía para seguir adelante. Algo que también es importante entender es que la valentía no se trata solo de soportar el dolor o el sufrimiento físico. La verdadera valentía cristiana radica en nuestra integridad espiritual. Es saber que, aunque el cuerpo pueda sufrir, nuestra alma está en las manos de Dios. Y esa es la clave. La verdadera fuerza no está en poder infligir daño o en evitar el sufrimiento físico, sino en mantenernos leales a Dios, pase lo que pase. Además, hay una forma de valentía que a menudo pasamos por alto, la valentía de amar. Amar, perdonar y servir a los demás en situaciones difíciles requiere un coraje inmenso. Vivimos en un mundo donde la gente protege su corazón, donde el miedo al rechazo o al dolor nos impide amar plenamente. Pero Jesús nos llama a ser valientes en el amor, a ser vulnerables, a perdonar cuando parece imposible, a servir incluso cuando es difícil. Esa es una de las formas más poderosas de valentía que podemos mostrar. Y por último, nuestra valentía no viene de nosotros mismos, viene de la resurrección de Cristo, porque al final del día, lo que nos da la fuerza para vivir sin miedo es saber que la muerte ha sido vencida. Sabemos que nuestra vida no termina aquí. Tenemos la promesa de la vida eterna y eso nos permite vivir con valentía. Vivimos con la certeza de que pase lo que pase, estamos seguros en la presencia de Dios, no solo ahora, sino por la eternidad. Así que, la próxima vez que enfrentes algo que te asusta, recuerda que no estás solo. Recuerda que tu valentía no depende de ti, sino de tu fe en Dios. Sé valiente, no porque seas fuerte, sino porque Él lo es. Número 7. Mateo 17, versículo 20. Él les respondió, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. ¿Te has preguntado alguna vez cómo algo tan pequeño como un grano de mostaza puede tener tanto poder? Jesús lo dijo claramente, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos mover montañas.
No es solo una metáfora, es una realidad espiritual que nos reta a ver más allá de lo visible, a creer en lo imposible. La clave aquí es entender que no se trata del tamaño de nuestra fe, sino de dónde está puesta. Una fe pequeña, si está en el Dios correcto, puede hacer cosas inmensas, cosas que, desde nuestra perspectiva humana, parecen completamente imposibles. Piénsalo un momento. Jesús hizo esta afirmación justo después de que los discípulos no pudieron expulsar a un demonio. ¿Por qué no pudieron? ¿Qué les faltaba? Jesús les dijo claramente, por vuestra poca fe. No estaba diciendo que necesitaran tener una fe enorme. Lo que les estaba señalando es que su fe no estaba enfocada correctamente. Tenían dudas, inseguridades, y esas barreras internas les impidieron ver el poder de Dios en acción. Y aquí es donde el mensaje se vuelve poderoso para nosotros. Muchas veces nos enfrentamos a nuestras propias montañas en la vida, esas barreras que parecen inamovibles, pero lo que Jesús nos está diciendo es que, con una fe genuina, enfocada en Dios, no hay barrera demasiado grande. Pero fíjate, cuando Jesús habla de mover montañas, no se refiere a que nosotros, por nuestras propias fuerzas, lo haremos. La clave está en que la fe que Él describe no es una fe en nuestras propias habilidades, sino en la omnipotencia de Dios. Las montañas simbolizan esos obstáculos que parecen imposibles de superar, los momentos donde sentimos que no hay salida. Y es aquí donde la fe cobra vida. No es que nosotros movamos las montañas, es que confiamos en un Dios que tiene el poder para hacerlo. Esa es la diferencia. No es el tamaño de la fe lo que importa, sino a quién está dirigida. Ahora Jesús habla de un grano de mostaza, algo tan pequeño que casi pasa desapercibido. ¿Por qué usaría esa imagen? Porque nos recuerda que no se trata de tener una cantidad inmensa de fe, sino de tener una fe pura, una fe auténtica, aunque sea pequeña. Es la calidad de nuestra fe lo que importa, no la cantidad. Podemos tener fe en muchas cosas, pero solo la fe puesta en Dios, en su plan y en su poder, es la que puede hacer lo imposible. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Dónde estamos colocando nuestra fe? ¿Estamos confiando en nuestras propias fuerzas o estamos descansando en el poder de Dios? Lo increíble de esta enseñanza es que también nos desafía a confiar en el propósito de Dios. La fe no es una herramienta para manipular a Dios o para obtener lo que queremos. La verdadera fe se rinde a la voluntad de Dios, confiando en que su plan es mejor, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. Esa es una fe que transforma, una fe que cambia nuestra perspectiva, porque cuando confiamos en Dios, no importa lo grande que sea la montaña, sabemos que Él está con nosotros. Y esta fe no solo se aplica a situaciones dramáticas como expulsar demonios o mover montañas literales, también es una fe que necesitamos para las luchas cotidianas. Tal vez tu montaña hoy sea un problema financiero, una relación rota o una lucha interna. Tal vez sea una temporada de incertidumbre en tu vida, donde todo parece estar en contra. Pero si tienes fe, incluso del tamaño de un grano de mostaza, Dios puede moverse en esas áreas. No se trata de tener todas las respuestas, se trata de confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando las cosas parecen imposibles. La fe también nos lleva a una vida de oración y dependencia de Dios. Saber que Él puede mover montañas nos motiva a orar con audacia. Nos invita a acercarnos a Él con nuestras necesidades, nuestras preocupaciones y nuestros sueños, sabiendo que Él escucha y que tiene el poder de intervenir. La fe en Dios no solo nos da la fuerza para enfrentar nuestras circunstancias, sino que transforma nuestra respuesta ante ellas. Y no olvidemos la perseverancia. La fe que mueve montañas no siempre ve resultados inmediatos. A veces, las respuestas a nuestras oraciones tardan en llegar, pero eso no significa que Dios no esté trabajando. La fe verdadera se mantiene firme, confiando en que Dios está obrando, aun cuando no lo veamos de inmediato. Esa es la fe que transforma, la fe que nos sostiene en los momentos más difíciles. Así que hoy, sea cual sea la montaña que estés enfrentando, recuerda,
No es el tamaño de tu fe lo que importa, sino en quién está puesta. Si confías en Dios, si pones tu fe en su poder y en su propósito, no hay montaña demasiado grande. La fe que mueve montañas comienza con una simple confianza en lo imposible, porque con Dios nada es imposible. Número 8. Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando escuchamos que Dios es nuestro refugio y fortaleza, como dice el Salmo 46, estamos recibiendo una invitación poderosa: acercarnos a Él en nuestros momentos de mayor angustia, cuando sentimos que las circunstancias a nuestro alrededor están fuera de control. Un refugio es un lugar seguro, un lugar donde puedes descansar sin temor a lo que sucede afuera. Y aquí es donde Dios se presenta no solo como una solución temporal o un consuelo pasajero, sino como un refugio seguro y constante al que podemos acudir sabiendo que en Él estamos protegidos. La confianza en Dios no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso, es una decisión diaria de recordar que, sin importar lo que enfrentemos, Dios es capaz de sostenernos. A veces es fácil decirlo cuando las cosas van bien, pero es en esos momentos de tribulación, cuando todo parece caerse a pedazos, que nuestra fe es probada. Y es allí, justo en el caos, donde encontramos la verdadera fortaleza de Dios. No se trata solo de escapar de los problemas, sino de encontrar en Dios la fuerza para enfrentarlos con una confianza que viene de saber que Él está a nuestro lado. Algo hermoso sobre este refugio divino es que no cambia. La inmutabilidad de Dios es algo en lo que podemos descansar. Las circunstancias cambian, las personas cambian, pero Dios sigue siendo el mismo. Eso significa que no importa qué temporada de la vida estés enfrentando, Dios sigue siendo un refugio constante. Cuando todo lo demás falla, cuando los refugios temporales a los que solemos correr, éxito, relaciones, posesiones, se desmoronan, Dios permanece firme, y eso nos da una base sólida, una paz que no depende de lo que esté pasando a nuestro alrededor. Y no solo es un refugio, Dios es también nuestra fortaleza. Y fíjate que aquí la diferencia es importante. Un refugio es donde encontramos protección, pero una fortaleza nos da poder. Dios no solo nos protege, también nos capacita para enfrentar lo que venga. Cuando confiamos en Él, no solo nos escondemos de las tormentas, sino que nos levantamos con fuerzas renovadas para atravesarlas. Esta fortaleza no significa que los problemas desaparecerán, sino que nos da el poder para enfrentarlos, sabiendo que no estamos solos. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto de lo que significa confiar en Dios como refugio y fortaleza. Piensa en todo lo que Él enfrentó: rechazo, persecuciones, hasta la cruz, y sin embargo nunca dejó de confiar en el cuidado de su Padre. Su confianza en Dios no evitó la cruz, pero sí le dio la fortaleza para enfrentarla, y lo mismo sucede con nosotros. Nuestra fe en Dios no siempre nos librará de las dificultades, pero nos dará la fuerza para enfrentarlas con valentía. A menudo tratamos de encontrar refugio en cosas temporales, en el éxito, en las relaciones, en lo material. Y aunque esos refugios puedan darnos un alivio momentáneo, tarde o temprano fallan. Solo Dios es un refugio eterno, uno que nunca cambia ni falla. Esto nos permite vivir con valentía, con la certeza de que no importa lo que enfrentemos, Dios está con nosotros, protegiéndonos y fortaleciéndonos en cada paso. Y hay algo más: este refugio no es solo para ti o para mí de manera individual. Dios es un refugio para toda la comunidad de fe. Nos recuerda que, como creyentes, no estamos solos en nuestras luchas. Todos podemos acudir a Él, y en esa unión de fe encontramos un consuelo y una fortaleza aún más grandes. Al reunirnos en oración y en confianza, fortalecemos nuestra relación con Dios y con los demás. Entonces, cuando vengan las tormentas, cuando el caos te rodee, recuerda que Dios es tu refugio y fortaleza. Acude a Él en oración, confía en su protección y en su poder.
No importa lo que enfrentes, no importa cuán grande sea la tribulación, Dios ya está allí, listo para ser tu refugio en la tormenta y tu fortaleza en la batalla. Número 9. Mateo 10, versículo 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, astutos como serpientes y sencillos como palomas. Imagínate esto. Jesús te está enviando al mundo, pero no te pinta un escenario ideal. Te dice que vas a estar como ovejas en medio de lobos. Es decir, el mundo allá afuera no siempre será fácil ni amable. Habrá desafíos, obstáculos, personas que te querrán hacer daño o que simplemente no entenderán lo que llevas dentro de ti. Pero fíjate lo que hace Jesús en ese momento. No te dice que huyas de los lobos, ni que los enfrentes con pura fuerza. Te dice algo mucho más sabio. Sed astutos como serpientes y sencillos como palomas. Aquí Jesús está diciendo que necesitamos dos cualidades aparentemente opuestas para navegar por este mundo. La astucia, esa capacidad de ver más allá de lo obvio, de ser inteligentes, estratégicos y cautelosos en nuestras decisiones. Y por otro lado, la sencillez, la pureza de corazón, la honestidad y transparencia que reflejan nuestra verdadera esencia como hijos de Dios. Y es precisamente esa combinación lo que nos permite vivir una vida equilibrada y efectiva en un mundo que no siempre va a estar a nuestro favor. Ser astutos como serpientes significa que no podemos ser ingenuos. No podemos caminar por la vida sin darnos cuenta de los peligros que nos rodean. La astucia no es manipulación, no es engañar a otros, sino tener los ojos abiertos, ser inteligentes y prudentes. Es tener la habilidad de anticipar problemas y preparar el corazón para enfrentarlos sin comprometer nuestra fe. Pero fíjate, la astucia por sí sola no es suficiente. Si somos solo astutos, podemos caer en el cinismo, en la desconfianza constante, en ver el mal en todos lados. Y ahí es donde entra la sencillez. La sencillez, como la de una paloma, implica pureza. Es la capacidad de actuar con rectitud, de mantener nuestras acciones y decisiones alineadas con la verdad y la justicia. No estamos llamados a ser manipuladores ni a actuar con doblez. La sencillez nos asegura que, aun cuando estamos siendo astutos, no estamos perdiendo nuestra esencia, nuestra integridad. Estamos llamados a ser personas que, aunque enfrentan situaciones difíciles, nunca pierden de vista la bondad ni el amor que Cristo nos enseña. Pero lo que Jesús realmente está diciendo es que necesitamos ambas cosas: astucia y sencillez. Si solo somos sencillos, podemos ser fácilmente vulnerables, pero si solo somos astutos, corremos el riesgo de volvernos fríos o calculadores. Es el equilibrio lo que nos permite avanzar con discernimiento en este mundo sin perder nuestra esencia ni nuestra sabiduría. Jesús mismo fue el ejemplo perfecto de esta combinación. Piensa en cómo enfrentó a aquellos que querían atraparlo en trampas, en cómo manejó las preguntas de los fariseos que intentaban hacerlo caer. Jesús fue astuto, nunca cayó en sus juegos, pero al mismo tiempo fue puro, sincero y honesto. Nunca comprometió la verdad, nunca usó la astucia para manipular, y ese es el equilibrio que nosotros también estamos llamados a buscar en nuestra vida diaria. Esta enseñanza de Jesús no es solo para situaciones extremas o para momentos de persecución. Es para la vida cotidiana, para esas decisiones diarias donde tenemos que ser sabios, pero también honestos. A veces puede ser difícil mantenerse fiel a los principios cristianos en un mundo que valora tanto el éxito inmediato, el poder y la manipulación. Pero aquí es donde entran la astucia y la sencillez. En nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en cómo interactuamos con los demás. Se trata de mantener la integridad sin dejar de ser inteligentes en cómo nos manejamos. Y lo que Jesús nos recuerda, al final, es que no estamos solos en esto. La astucia y la sencillez que Él nos pide no son cualidades que tenemos que desarrollar por nuestra cuenta.
Dios nos guía, nos capacita y nos da la sabiduría para enfrentar lo que venga. Podemos tener la certeza de que, si confiamos en su guía, si nos mantenemos alertas, pero con un corazón puro, seremos capaces de enfrentar cualquier situación con valentía y discernimiento. Así que, ¿cómo estás enfrentando tus propios desafíos? ¿Estás equilibrando esa astucia con la sencillez que Jesús nos pide? La vida nos pondrá en situaciones difíciles, pero con la sabiduría divina podemos avanzar sin comprometer nuestra fe ni nuestros valores. Número 10. Mateo 18, versículo 20. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando Jesús dice en Mateo 18:20, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, está afirmando una verdad profunda sobre la importancia de la comunidad en la vida de fe. Y no está hablando solo de una reunión formal en la iglesia, sino de cualquier momento en que los creyentes se encuentren con el propósito de seguirlo, de vivir su enseñanza, de buscar a Dios juntos. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es eso? La presencia de Jesús se manifiesta de manera especial cuando nos unimos, porque no estamos hechos para caminar solos en esta vida cristiana. La comunidad es mucho más que un grupo de personas que se reúnen cada domingo. Es el reflejo del amor y la gracia de Dios aquí en la tierra. Cuando estamos en comunidad, experimentamos el amor de Dios a través del apoyo mutuo, de las palabras de ánimo, de la corrección que viene de alguien que quiere lo mejor para ti. Y no solo eso, también aprendemos a extender ese amor a otros. Porque en la comunidad todos estamos en un proceso, y a medida que convivimos, Dios nos enseña a ser más como Cristo, a ser más pacientes, más compasivos, más generosos. Estar reunidos en su nombre implica que tenemos un propósito común. No nos unimos solo para socializar o para cumplir con una tradición. Nos reunimos con el deseo de conocer más de Dios, de hacer su voluntad, de apoyarnos unos a otros en esa búsqueda. Y cuando tenemos ese enfoque, la unidad en espíritu es inevitable. Jesús está en el centro de todo lo que hacemos, y eso nos une de una manera que va más allá de cualquier lazo humano. Nos une en lo profundo del corazón, en lo espiritual. Y algo increíble sucede cuando vivimos en esa comunidad cristiana. Nos convertimos en un testimonio viviente del Evangelio. El mundo ve cómo nos amamos, cómo nos apoyamos, cómo trabajamos juntos, y eso refleja el carácter de Dios. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. La comunidad es un testimonio poderoso, porque el amor genuino, la cooperación, la unidad, son evidencias de la presencia de Dios en medio de nosotros. La comunidad también es un lugar de apoyo, donde las cargas se comparten. A veces, llevar nuestras luchas en soledad puede ser abrumador, pero cuando tenemos una comunidad que camina con nosotros, encontramos aliento. Las pruebas son más llevaderas cuando sabes que hay alguien orando por ti, alguien que te acompaña. Y las alegrías, qué diferentes son cuando puedes celebrarlas con otros. La comunidad multiplica las bendiciones, nos recuerda que no estamos solos, ni en los momentos difíciles, ni en los de alegría. Además, crecer espiritualmente en comunidad es una experiencia única. Al estar con otros creyentes, aprendemos lecciones que de otra manera no podríamos aprender. La comunidad nos enseña humildad, porque convivir con otros nos enfrenta a nuestras propias fallas. Nos enseña el valor del perdón, de ser pacientes y de extender gracia, porque todos estamos en ese proceso de ser moldeados por Dios. Pero, ¿sabes qué más es increíble? En la comunidad encontramos un lugar donde ser vulnerables, donde no necesitamos llevar máscaras. En un mundo que nos empuja a ser fuertes todo el tiempo, la comunidad cristiana nos da el espacio para ser nosotros mismos, con nuestras debilidades y fallas. Allí es donde la fortaleza de otros nos sostiene y donde, en nuestras debilidades, vemos la fortaleza de Dios. Jesús también promete algo maravilloso. Cuando oramos juntos, su presencia se manifiesta de una manera especial.
Las oraciones comunitarias tienen un poder increíble. Cuando levantamos nuestras voces como una sola, Jesús está ahí, intercediendo por nosotros. Y esa es una promesa que nos anima a orar con fe, sabiendo que Dios escucha y responde cuando estamos unidos en oración. La comunidad no es solo un refugio, también es un lugar de envío. Desde la comunidad somos equipados para ser testigos de Cristo en nuestras vidas diarias. Es donde encontramos la fuerza, el aliento, la dirección que necesitamos para salir al mundo y ser luz. No es un lugar para quedarnos, sino un lugar donde somos fortalecidos para cumplir nuestra misión. Y cuando enfrentamos dificultades, la comunidad cobra aún más sentido, porque en esos momentos de tribulación, cuando todo parece desmoronarse, la comunidad está allí para levantarte, para recordarte que Dios sigue en control, para orar contigo y por ti. La comunidad es ese agente de gracia que Dios usa para mostrarnos su amor y cuidado en los tiempos más difíciles. Así que, si alguna vez te has preguntado si la comunidad realmente importa, la respuesta es un rotundo sí. Dios no solo nos creó para caminar con Él, sino para caminar juntos en su nombre, apoyándonos, orando, sirviendo y siendo un testimonio vivo de su amor en el mundo. Número 11. Marcos 11, versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando Jesús nos dice en Marcos, todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá, nos está desafiando a vivir una fe viva, una fe que está en constante renovación. No se trata solo de creer una vez y ya está, sino de alimentar esa confianza diariamente. La fe es algo dinámico, que necesita ser renovada constantemente, porque las pruebas y desafíos de la vida pueden desgastarla. Y cuando dejamos que se debilite, el miedo, la duda y la inseguridad comienzan a infiltrarse. ¿Y cómo renovamos esa fe? A través de la oración. La oración no es solo un acto religioso, es una conexión viva con Dios. Cada vez que oramos, estamos reafirmando nuestra dependencia en Él. Estamos diciéndole, Señor, yo creo en tu poder, creo en tu promesa. Y es ahí, en esos momentos de oración y meditación, donde nuestra fe se fortalece. No es solo cuestión de pedir cosas, es recordar quién es Dios, es meditar en sus promesas, en lo que ya ha hecho por nosotros. Y eso nos llena de una nueva perspectiva. Nos damos cuenta de que, si Dios ha sido fiel antes, también lo será ahora y siempre. Otra manera de renovar nuestra fe es simplemente recordando lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos visto su mano mover en lo imposible? A veces, en medio de las pruebas, nos olvidamos de los momentos en los que Dios nos ha librado, cuando ha respondido nuestras oraciones de formas que ni imaginábamos. Recordar esas experiencias fortalece nuestra fe. Nos da la confianza para enfrentar lo que venga, sabiendo que, si Él estuvo con nosotros en el pasado, estará con nosotros ahora y en el futuro. Pero no podemos olvidar algo esencial: la fe renovada nos capacita para enfrentar pruebas. A veces pensamos que la fe es simplemente creer que todo será fácil. Pero la verdad es que una fe sólida es aquella que ha sido probada en el fuego. Los momentos difíciles, las pruebas, son oportunidades para que nuestra fe crezca. En esos momentos nos damos cuenta de que no estamos solos. Dios está allí, caminando con nosotros, dándonos la fortaleza para resistir y la seguridad de que saldremos victoriosos. La fe renovada también nos ayuda a superar el miedo y la duda. ¿Cuántas veces te has sentido paralizado por el miedo o las dudas? Es normal. Todos enfrentamos esos momentos. Pero cuando renovamos nuestra fe, cuando nos volvemos más conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida, esos miedos pierden fuerza. Sabemos que Dios tiene el control, incluso cuando no podemos ver el camino completo. Y esa certeza, esa confianza en su poder, nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso, la perseverancia es clave.
No podemos esperar tener una fe sólida si solo la ejercitamos en momentos de crisis. Es algo que debemos cultivar constantemente. Así como el cuerpo necesita ejercicio para mantenerse fuerte, nuestra fe necesita ser ejercitada en la oración diaria, en la confianza en Dios en cada pequeña situación. Y mientras más lo hagamos, más crecerá nuestra fe. Otra parte importante de renovar nuestra fe es aprender a esperar en Dios. No siempre veremos respuestas inmediatas a nuestras oraciones, y eso está bien. Dios tiene su propio tiempo perfecto, y confiar en Él significa también aprender a esperar. Esa espera, lejos de debilitarnos, nos fortalece. Nos enseña paciencia, nos enseña a depender más de su voluntad que de nuestros propios deseos. Los desafíos que enfrentamos en la vida no son obstáculos, sino oportunidades. Cada prueba, cada dificultad es una oportunidad para que nuestra fe crezca, para que nuestra confianza en Dios se profundice. Al mirar hacia atrás, podemos ver cómo cada lucha nos ha hecho más fuertes, más dependientes de la gracia de Dios, y eso nos llena de esperanza para lo que viene. Una fe renovada nos permite vivir con una actitud de esperanza y optimismo. Sabemos que, pase lo que pase, Dios está obrando a nuestro favor. No nos desanimamos ante las dificultades, porque confiamos en que, aunque no lo veamos, Dios está trabajando detrás de escena. Todo lo que enfrentamos, todo lo que pasamos, tiene un propósito en el plan de Dios, y ese plan es siempre para nuestro bien. Así que, cuando te sientas desanimado o cuando sientas que tu fe se está debilitando, recuerda que Dios está ahí. Él te invita a renovar tu fe cada día, a confiar en sus promesas y a caminar en la certeza de que Él siempre cumple. Número 12. Filipenses 4, versículo 6. No estén afanosos por nada, sino que en toda ocasión, con oración y súplica y con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Pablo nos recuerda en Filipenses que no debemos estar afanosos por nada, y esto es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Pero fíjate, la clave está en la segunda parte del versículo. En lugar de preocuparnos, Pablo nos invita a llevar todo ante Dios en oración. ¿Cuántas veces intentamos cargar con nuestros miedos y ansiedades por nuestra cuenta, como si fuéramos capaces de controlar cada situación? Y lo que sucede es que esa preocupación constante comienza a consumirnos, afectando no solo nuestra mente, sino también nuestro espíritu. La oración entonces se convierte en el espacio donde podemos soltar todo eso. No es solo un acto religioso, es un acto de confianza, de vulnerabilidad. En la oración le decimos a Dios: aquí están mis cargas, mis miedos, no puedo con ellas, pero sé que tú sí puedes. ¿Cuántas veces hemos guardado en nuestro corazón cosas que deberíamos haber llevado a Dios desde el principio? La oración es un acto de entrega, de reconocer que no tenemos el control de todo, pero sí conocemos a quien lo tiene, y no solo se trata de mencionar nuestros problemas superficialmente. Pablo habla de súplica, que implica una petición ferviente, una verdadera necesidad de intervención divina. Es cuando clamas desde lo más profundo de tu ser, pidiéndole a Dios que actúe en tu vida, que te dé paz, que te guíe. Esta súplica no es una lista de deseos, es una conversación sincera con Dios, donde le abrimos nuestro corazón por completo. Ahora, lo interesante aquí es que Pablo también nos dice que, mientras presentamos nuestras peticiones a Dios, debemos hacerlo con acción de gracias. Esto parece contradictorio, ¿no? ¿Cómo podemos dar gracias mientras estamos llenos de preocupaciones? Pero fíjate, la acción de gracias es un acto de fe. Al agradecer a Dios, estamos confiando en su bondad, en su capacidad para actuar en nuestras vidas, incluso cuando no vemos la solución todavía. Es como decir: Señor, no entiendo todo lo que está pasando, pero te doy gracias porque sé que estás obrando. Y es aquí donde ocurre lo más maravilloso. Cuando entregamos nuestros miedos a Dios en oración, cuando dejamos de aferrarnos a ese control ilusorio, hay un intercambio divino.
Dios toma nuestras preocupaciones y nos da su paz. No una paz que depende de las circunstancias, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no tiene lógica humana, pero que llena nuestro corazón de calma en medio de la tormenta. Esta paz no significa que los problemas desaparecen. Significa que en medio de ellos podemos estar seguros de que Dios está con nosotros. Y eso cambia completamente nuestra perspectiva. De repente, el miedo no tiene el mismo poder sobre nosotros. No porque las circunstancias hayan cambiado de inmediato, sino porque ahora estamos conscientes de que no estamos solos, de que Dios nos sostiene en cada paso. Cuando entregamos nuestros miedos a Dios, también soltamos ese deseo constante de control. La ansiedad muchas veces viene de querer tener todo bajo nuestro dominio, pero la verdad es que no podemos controlar todo. Y eso está bien. Al dejar nuestras cargas en manos de Dios, reconocemos que Él tiene el control absoluto, y eso trae una libertad que no podemos experimentar si seguimos aferrados a nuestras propias soluciones. Este acto de entrega también abre espacio para que Dios actúe en nuestras vidas de maneras que tal vez no habíamos imaginado. Al soltar, permitimos que Dios hable, que nos guíe, que nos muestre su camino. Y muchas veces lo que descubrimos es que su plan es mucho mejor que cualquier cosa que pudiéramos haber planeado nosotros. Entregar nuestros miedos es, en última instancia, un acto de humildad. Es reconocer que somos limitados, que necesitamos a Dios, y en esa humildad encontramos descanso. Descansamos en la certeza de que, aunque no entendamos todo lo que sucede, Dios está obrando para nuestro bien. Y esa certeza nos llena de paz. Y aunque la entrega es algo personal, no debemos olvidar que también podemos apoyarnos en la comunidad de fe. En momentos de angustia, estar rodeados de otros creyentes que oran por nosotros y nos sostienen puede ser una gran ayuda. No estamos llamados a llevar nuestras cargas solos, y la comunidad nos recuerda que, al estar en Cristo, podemos compartir nuestras luchas y encontrar apoyo. Así que, ¿qué miedos y preocupaciones estás cargando hoy? Llévalos a Dios, entrégaselos en oración, con súplica, y no te olvides de agradecer. Porque al final lo que recibirás de vuelta es la paz que solo Él puede dar, una paz que transformará tu corazón y te permitirá caminar con confianza, sabiendo que Dios tiene todo bajo control. Número 13, Juan 11, versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, estaba ofreciendo una promesa increíble, una esperanza que va más allá de lo que podemos ver o entender en este mundo. Lo que Jesús nos está diciendo en Juan es que la muerte no tiene la última palabra, y esto es fundamental para nuestra fe como cristianos. No vivimos bajo la sombra de la muerte, sino bajo la luz de la resurrección. La muerte, algo que para muchos es aterrador, para nosotros se convierte en el inicio de algo mucho más grande y glorioso. Esta esperanza transforma completamente nuestra forma de ver la vida. Saber que la resurrección no es solo un evento futuro, sino una realidad presente, cambia todo. Jesús no está hablando solo de un día lejano en el que resucitaremos, sino de una vida nueva que empieza ahora. Cuando creemos en Él, la vida eterna ya comienza en nosotros. No estamos esperando a morir para vivir plenamente. Estamos viviendo esa vida abundante en este momento. Esto nos da una perspectiva completamente diferente sobre los desafíos y pruebas que enfrentamos. Las dificultades no son el final, son solo parte del proceso hacia una gloria más grande. Y cuando pensamos en la resurrección, no podemos ignorar el alivio que trae frente al temor a la muerte. Muchas personas viven con miedo constante a lo desconocido, a lo que sucederá después. Pero para los que creemos en Jesús, la muerte no es algo que temer. Jesús ya venció a la muerte. Cuando Él resucitó, nos aseguró que esa victoria es también nuestra. La muerte perdió su aguijón. Ya no es un fin trágico, sino un paso hacia la vida eterna, y eso nos permite enfrentarla con confianza y no con desesperación.
Además, esta esperanza eterna nos da una perspectiva completamente diferente sobre las pruebas y sufrimientos que enfrentamos en la vida. Sabemos que lo que vivimos aquí es temporal, que las luchas son pasajeras comparadas con la eternidad que nos espera. Pablo lo dice claramente: el sufrimiento de este tiempo presente no es comparable con la gloria que nos espera. Esta perspectiva eterna nos permite soportar con paciencia, porque entendemos que hay algo mucho más grande por delante. Pero no se trata solo de lo que viene después de la muerte. Jesús nos promete una vida plena y abundante aquí y ahora. Vivir en la luz de la resurrección no es solo esperar el cielo, es experimentar una vida diferente en la tierra. Es una vida marcada por la paz, el propósito y la relación con Dios. Es saber que, sin importar las circunstancias, tenemos una esperanza que nos sostiene y nos guía. Y esta esperanza no solo nos transforma a nosotros, también afecta nuestras relaciones con los demás. Cuando vivimos con la certeza de la resurrección, nuestras acciones cobran un nuevo significado. Nos damos cuenta de que todo lo que hacemos tiene un impacto eterno. Esto nos llama a vivir en amor y servicio hacia los demás, reflejando el amor de Cristo en nuestras vidas. No vivimos para nosotros mismos, sino para aquellos que nos rodean, sabiendo que cada acto de amor tiene un eco en la eternidad. Este entendimiento también fomenta el perdón y la paz. Vivir con la esperanza de la resurrección nos recuerda que nuestra vida en Cristo trasciende la muerte. ¿Qué sentido tiene aferrarse a rencores o resentimientos cuando sabemos que la vida es mucho más que esta breve existencia? El perdón se vuelve más fácil cuando entendemos que todos estamos caminando hacia la misma eternidad y que la paz y el amor son el reflejo de esa vida que ya comenzamos a vivir en Cristo. Y lo más hermoso de todo esto es que la resurrección cambia completamente nuestra perspectiva sobre la muerte. De ser un enemigo aterrador, se convierte en un enemigo derrotado. No nos vence, porque Jesús ya lo hizo por nosotros. Esto nos llena de consuelo y seguridad, sabiendo que, aunque el final físico llegará, no es el final verdadero. Es simplemente el comienzo de una vida más allá de lo que podemos imaginar. Vivir con esta esperanza nos invita a ser valientes. No tenemos que temer lo que viene, porque nuestro destino final está seguro en las manos de un Dios amoroso y soberano. Así que, mientras caminamos por este mundo, enfrentando las dificultades y las incertidumbres, podemos hacerlo con la cabeza en alto, confiando en la promesa de Jesús, que la muerte ha sido vencida y que la vida eterna nos espera. La resurrección no solo nos da esperanza para el futuro, nos da valor para vivir el presente con propósito y confianza. Número 14, Juan 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Jesús nos da un mandamiento claro en Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Aquí, Jesús no está ofreciendo una sugerencia ni un consejo. Está dando una instrucción directa sobre cómo debemos vivir nuestras vidas como sus seguidores. Amar a nuestro prójimo es la clave para experimentar una paz interior profunda y construir un mundo que refleje los valores del reino de Dios. Pero este amor no es cualquier tipo de amor. Es un amor desinteresado, sacrificial y sin condiciones, como el que Jesús nos mostró. El poder transformador del amor desinteresado es real. Cuando comenzamos a vivir con un enfoque en amar a los demás, nuestras relaciones cambian. Dejamos de ver a las personas a través de la lente de lo que pueden hacer por nosotros y empezamos a verlas como almas preciosas, dignas del mismo amor que Dios nos da. Esto fortalece nuestras comunidades, porque un amor basado en la gracia y la aceptación incondicional construye relaciones auténticas. Al amar de esta manera, no solo estamos obedeciendo a Dios, estamos contribuyendo a crear espacios donde las personas se sienten seguras, valoradas y apoyadas. El amor que Jesús nos pide que imitemos no tiene límites. Él nos amó de manera incondicional, incluso hasta la cruz.
Este tipo de amor nos reta porque va más allá de nuestras preferencias y comodidad. Amar sin esperar nada a cambio nos desafía a renunciar al egoísmo, a dejar de pensar en cómo ser servidos y empezar a servir. Cuando practicamos este amor, aprendemos a dar y a recibir sin las cadenas de expectativas egoístas, y eso nos libera para tener relaciones más auténticas, más llenas de confianza y respeto. Además, cuando vivimos este amor, también experimentamos una transformación personal. Al enfocarnos en amar a los demás, dejamos de vivir centrados en nuestros miedos, ansiedades o resentimientos. El amor nos libera. De hecho, muchas de las barreras que construimos en nuestras relaciones están hechas de miedo. Miedo al rechazo, miedo a ser heridos o a no ser comprendidos. Sin embargo, el amor desinteresado elimina esas barreras, permitiéndonos vivir con autenticidad y alegría. El amor también tiene un poder sanador increíble. Cuando elegimos responder al odio, la ofensa o la injusticia con amor, creamos espacio para la reconciliación. Ese espacio de amor es donde las heridas pueden empezar a sanar, donde el perdón puede florecer. El amor de Cristo nos llama a amar incluso a nuestros enemigos, porque en ese amor se revela la gracia transformadora de Dios. Perdonar no es solo una obligación, es un acto de liberación. Nos libera de la amargura y del resentimiento, permitiendo que el amor de Dios fluya en nuestras vidas. Vivir el amor de Jesús es más que una elección diaria, es nuestro propósito. Es la misión que Él nos dejó para reflejar su carácter en el mundo. El amor debe ser nuestra motivación en todo lo que hacemos, ya sea en nuestras relaciones personales, en nuestra vocación o incluso en cómo enfrentamos las injusticias. El amor nos lleva a luchar por los demás, a buscar la justicia y a actuar con compasión. Y es en esta búsqueda donde encontramos una vida llena de significado y propósito. Finalmente, cuando vivimos este amor, experimentamos una paz y alegría incomparables. No es una paz circunstancial, sino una paz profunda que proviene de saber que estamos cumpliendo con el propósito para el cual fuimos creados: amar a Dios y amar a los demás. Esta es la fuente de una verdadera paz interior. Número 15. Mateo 6, versículo 4. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Perdonar a otros no es solo una sugerencia de Jesús, es un mandato y uno que tiene el poder de transformar nuestras vidas. Cuando Jesús dice en Mateo 6:14, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial, nos está mostrando que el perdón no es algo opcional, sino esencial para nuestra salud espiritual y emocional. Pero no se trata solo de cumplir una regla. El perdón es un camino hacia la libertad interior, es una liberación que nos permite soltar el peso del resentimiento que tanto daña nuestro corazón. Cuando hablamos de perdonar, a menudo pensamos en lo que implica para la otra persona, pero el perdón tiene tanto o más que ver con nosotros. Al elegir perdonar, estamos dejando ir una carga pesada que hemos estado cargando. Esa carga, que muchas veces es el resentimiento, puede consumirnos, quitándonos la paz y envenenando nuestra vida. Mantener ese resentimiento es como beber veneno y esperar que el otro sufra las consecuencias. En realidad, somos nosotros quienes sufrimos cuando no perdonamos. Y perdonar es el acto que nos libera de esa atadura. Es importante recordar que el perdón no siempre se siente natural o fácil. Es una decisión consciente. No implica ignorar el dolor que hemos experimentado, sino más bien enfrentarlo con valentía y decidir no dejar que ese dolor nos controle. Perdonar no significa que lo que nos hicieron está bien, sino que ya no permitimos que ese dolor tenga el poder de definir nuestra vida. Es una decisión diaria, porque algunas heridas requieren más tiempo para sanar. Y aquí es donde nuestra identidad en Cristo entra en juego.
Jesús nos ha perdonado de todas nuestras ofensas y nos invita a extender esa misma gracia a los demás. Es un llamado a vivir como hijos amados de Dios, que reconocen la gracia que han recibido y la comparten. Al hacerlo, nuestras relaciones se transforman. El perdón actúa como un bálsamo que sana, que restaura lo que estaba roto y que nos permite avanzar hacia relaciones más fuertes y llenas de amor. Pero no solo nuestras relaciones externas se ven afectadas. El perdón también nos transforma internamente. Nos libera de la ansiedad, del estrés que genera el resentimiento y nos trae una paz que sobrepasa el entendimiento. Es una paz interior que nos permite vivir con más ligereza, con más serenidad y disfrutar de la vida sin las sombras del pasado. El perdón también nos enseña humildad. Al perdonar, reconocemos que también hemos fallado, que también necesitamos gracia. Esto nos hace más compasivos, más misericordiosos con los demás. Nos recuerda que todos estamos en este viaje humano, imperfecto, y que necesitamos el mismo amor y comprensión que ofrecemos. Practicar el perdón, día a día, nos permite crecer espiritualmente. Nos abre las puertas a una relación más profunda con Dios, una relación basada en la gracia, el amor y la compasión. Es un regalo que no solo damos a los demás, sino que también nos damos a nosotros mismos. Nos permite vivir una vida más plena, más ligera, sin las cadenas del rencor. Y quizás lo más hermoso del perdón es cómo transforma nuestros corazones. Nos lleva a desarrollar una compasión más profunda por los demás, a verlos con los ojos de Dios, reconociendo su humanidad y su necesidad de amor, al igual que la nuestra. Perdonar es un acto de fe y amor que nos invita a vivir en paz con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Al concluir este viaje a través de las poderosas enseñanzas de Jesús sobre cómo vencer el miedo, espero que estas palabras hayan tocado tu corazón y te hayan recordado que no estamos solos en nuestras luchas. El amor, el perdón y la confianza en Dios son herramientas poderosas que nos liberan del miedo y nos llevan a una vida llena de paz y propósito. Reflexiona sobre cómo estas lecciones pueden aplicarse a tu vida diaria y te animo a compartir este video con alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje hoy. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que podamos seguir creciendo juntos en esta caminata espiritual. Que Dios te bendiga siempre. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.